Un cordial saludo, mi nombre es Jennifer Paula López. El día de hoy compartiremos dos trastornos e inicialmente vamos con el trastorno del espectro autista. Según el DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo, el cual también tiene un origen neurobiológico. Este trastorno se evidencia al inicio de la infancia. Quiere decir que los síntomas se pueden reconocer de los 12 a los 24 meses, pero hay casos muy especiales cuando se evidencian retrasos, en el desarrollo muy notables. Digamos que los síntomas o las alteraciones se observan antes de que el niño o la niña llegue al año. Y además de esto, pues durante su vida limita el funcionamiento diario de la persona. En Estados Unidos, según el reporte comunitario de la Red para el Monitoreo de Autismo, se evidenció que uno de cada 68 niños es diagnosticado con autismo y además los niños tienen mayor probabilidad que las niñas en desarrollar un trastorno del espectro autista. Según el DSM-5, encontramos estas principales alteraciones del trastorno del espectro autista. La primera, hay deficiencias en la interacción social. Quiere decir que hay una falta de interés por interactuar con los demás. La segunda es la comunicación. Quiere decir que hay un retraso en el desarrollo del lenguaje. La tercera son patrones conductuales repetitivos, pero esta se basa especialmente en el tipo, en la frecuencia y en la intensidad, digamos, del comportamiento, ya que en esta etapa es un poco difícil a veces de evidenciar o puedes llegar incluso a ser confusa. Y la última es la deficiencia en esa reciprocidad emocional. Continuamos con los factores genéticos. Las alteraciones genéticas del espectro autista son heterogéneas y donde la causa principal es la alteración, cuando surge la nivelación de la organización del material genético. También se evidencia en la división celular una alteración cromosómica, donde ocurre un macro y un micro de lesiones, duplicaciones, inserciones e inversiones, pero además de esto, también se pueden presentar mutaciones de nuevo en la secuencia del ADN y de este modo alterar los genes. Dentro de las características cognitivas y neuropsicológicas encontramos que aquellas funciones ejecutivas se comprometen, pero también la capacidad de codificación y decodificación, esa comunicación verbal, o sea, ese discurso y ese lenguaje pragmático también se ve afectado, pero también esa comunicación no verbal. Quiere decir que aquí el cerebro presenta cambios en la funcionalidad, los cuales se ven evidenciados en el comportamiento del niño, la niña o de la persona. Por otra parte, los órganos sensoriales responden de una manera diferente y con extrema variabilidad, se podría decir, ante los diversos estímulos, como por ejemplo las luces, los olores, el sonido, la textura o los sabores, entre otros. En las formas de evaluación encontramos la evaluación neuropsicológica, basada en el funcionamiento neurocognitivo del niño, en la cual se incorporan estrategias de medidas cognitivas donde se evalúa el lenguaje, la memoria, la atención y la comunicación. También encontramos algunas pruebas con mayor respaldo, como lo es
la escala de evaluación del autismo en la infancia, CARS, el sistema de observación para diagnóstico del autismo A2 y la entrevista ADI-R. Por último, encontramos la evaluación de las capacidades ejecutivas, donde se emplean estrategias de rehabilitación neuropsicológica en las que se trabajan los aspectos cognitivos, conductuales y las emociones. En las formas de intervención encontramos la intervención neuropsicológica, la cual se basa en el paradigma biopsicosocial. Quiere decir que esta involucra a todas las personas que están alrededor, digamos, del niño o de la niña, que intervienen con el infante o con la persona, pero también se basa en la plasticidad neuronal, en la autorregeneración, en la adaptación morfológica del cerebro y la rehabilitación neuropsicológica. Pero para que esto, digamos, se dé y se pueda desarrollar, las personas que están alrededor del infante deben comprender y deben entender que es una persona, es un ser humano, el cual está en desarrollo durante todo el transcurso de la vida. La siguiente forma de intervención es el modelo Denver, el cual tiene como objetivo principal reducir la gravedad de los síntomas y por ende acelerar el desarrollo del infante, teniendo en cuenta no solamente lo cognitivo, sino lo socioemocional y la parte lingüística del infante. Y por último, podemos mencionar la intervención educativa. La intervención educativa se da teniendo en cuenta las necesidades del infante o de la persona, como por ejemplo en la percepción, en la atención, en la memoria, en la mediación social, en el lenguaje, en la imitación, en el juego simbólico y en la cognición social. Buen día, mi nombre es Karen Díaz. A continuación expondré el segundo trastorno, que sería el trastorno del lenguaje. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, los trastornos del lenguaje se refieren a los trastornos de la comunicación, un grupo de trastornos que incluyen deficiencias en el lenguaje, el habla y la comunicación. El habla está referida a la producción de sonidos que incluye la articulación, fluidez, voz y calidad de la resonancia. El lenguaje incluye la forma, la función y el uso de sistemas conversacionales de palabras habladas, lenguaje de signos, palabras escritas o imágenes. Según el DM5, se refiere a la comunicación como todo comportamiento verbal o no verbal que influye en el comportamiento, las ideas o las actitudes de otro individuo. Dentro de los trastornos del lenguaje encontraríamos por un lado demora en la adquisición del lenguaje, que esto sería un retraso en el desarrollo del lenguaje, siendo lo demás aparentemente normal. Y el segundo podemos considerar que esta categoría englobaría el trastorno del lenguaje expresivo y el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo según el DSM-5. Se incluirían las dificultades en la adquisición y uso del lenguaje oral, que en este caso serían sonido, palabra, frases y del discurso a nivel de comprensión, producción y conocimiento. El lenguaje escrito, que en este caso sería la decodificación de la lectura y comprensión. La ortografía y la expresión escrita y otras modalidades de idioma, por ejemplo la lengua de signos. Se especifica que las fuentes de información incluyen la observación natural y medidas estandarizadas lingüística y culturalmente apropiadas, las variaciones regionales, sociales o culturales. Un ejemplo sería el dialecto, que no serían desórdenes del lenguaje.
Cuando los niños tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje, a menudo tienden a comenzar a hablar tarde, lo que significa que alcanzan los hitos del desarrollo del lenguaje hablando más tarde que sus compañeros. Los niños pequeños con trastornos del lenguaje pueden tardar más en agrupar palabras en oraciones, tienen dificultad para aprender nuevas palabras y hablar, tienen dificultades para seguir instrucciones, no porque sean tercos, sino porque no entienden lo que se les dice, suelen cometer errores gramaticales al hablar. Las dificultades del lenguaje pueden malinterpretarse como un problema de comportamiento. Por ejemplo, un niño que tiene dificultades con el lenguaje puede evitar las interacciones, lo que conduce a que los demás piensen que el niño es tímido. Es posible que un niño no siga las instrucciones porque no las entiende, pero algunas personas pueden interpretar esto como una mala conducta. Un niño que tiene dificultades para comunicarse puede frustrarse y portarse mal. Cuando un niño tiene problemas en la casa o en la escuela, es importante determinar si las dificultades del lenguaje pueden ser parte del problema. Al momento se desconoce la causa de este trastorno, pero estudios recientes atestiguan la importancia de la carga genética. Aproximadamente el 50 al 70% de los niños tienen al menos un miembro de la familia con esta afección de un trastorno similar. Se encontraron cambios en el gen FOXP2, conocido como el gen del lenguaje. El sistema nervioso es el sistema biológico que controla y coordina las actividades del cuerpo. En el contexto del lenguaje juega un papel fundamental. Aquí desglosaremos cómo el sistema nervioso contribuye a la adquisición y uso del lenguaje. La percepción auditiva implica la capacidad de procesar y entender los sonidos del lenguaje. El sistema nervioso permite que los sonidos sean interpretados y relacionados con significados lingüísticos. La memoria desempeña un papel crucial en el lenguaje, ya que permite recordar palabras, reglas gramaticales y vocabulario. El sistema nervioso almacena y recupera estas piezas de información. La planificación motora involucra la coordinación de los músculos para producir sonidos del habla. El sistema nervioso controla esta acción permitiendo la articulación de palabras y frases. Y la comprensión del lenguaje es un proceso complejo que implica la interpretación de las palabras y las estructuras gramaticales. El sistema nervioso contribuye a la decodificación y comprensión de mensajes verbales. Tratamientos que están disponibles para el trastorno del desarrollo del lenguaje. Un patólogo del habla-lenguaje debidamente acreditado es quien generalmente trata o supervisa el tratamiento del trastorno del desarrollo del lenguaje. El tratamiento se puede recibir en el hogar, en la escuela, por medio de programas universitarios para patología del habla y del lenguaje, clínicas privadas o entornos hospitalarios ambulatorios. Otras investigaciones se centran en comprender por qué las disparidades socioeconómicas aumentan el riesgo del trastorno del desarrollo del lenguaje en niños de familias de bajos recursos. Los científicos apoyados por el NIDCD también están determinando cómo diagnosticar con precisión el trastorno del desarrollo del lenguaje, especialmente en niños culturalmente diversos que hablan una variedad de dialectos o idiomas. El instituto también financia investigaciones para determinar a nivel altamente práctico y específico las mejores maneras de enseñar el lenguaje a los niños con este trastorno, incluyendo cuántas veces se debe practicar una estructura del lenguaje, por ejemplo, usando una conjugación adecuada, cómo debe organizarse las secciones de instrucción y con qué frecuencia se debe realizar la enseñanza. Los programas apoyados por el NIDCD también están investigando cómo capacitar a los padres o compañeros de niños con el trastorno del desarrollo del lenguaje para apoyar el crecimiento del lenguaje en el hogar o la escuela.